Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, y hoy para hablarles acerca de un club que estamos formando de personas que se oponen a la educación, la comunicación y la conducta agresora. La educación, la comunicación y la conducta han sido los mecanismos mediante los cuales se han formado en la humanidad primero los esclavos, que eran seres humanos que se les consideraba sin alma. Por ejemplo, los negros que llegaron a América no tenían derecho a casarse, no tenían derecho a ser enterrados, no tenían derecho a decidir por sí mismos nada. Ellos eran animales que hablaban. Y estos animales que hablaban y que aprendían se podían comprar y vender porque no tenían alma. Esta fue la justificación con la cual se importó negros desde África, e increíblemente esta doctrina partió de un sacerdote, Fray Bartolomé de las Casas, que para evitar que los indios sean sometidos al esclavismo en Yucatán, propuso al rey, su primo, que se importaran negros y que los negros, como no tenían alma, podían ser los que reemplacen a los indígenas en las minas y en los trabajos donde podían ellos simplemente morir por el sobreesfuerzo. La conducta y la educación y la comunicación también han servido para formarnos a nosotros como siervos y como siervos al servicio de Dios, y estos se llaman siervos fieles o creyentes. Y esta educación que llegó con la conquista española, también con los incas, pero después completamente institucionalizada con los conquistadores españoles que trajeron a América escuelas, colegios y universidades. Y nosotros en América tuvimos universidades antes que muchos países en Europa. Imagínense ustedes que en 1569 la Universidad Central se funda, y 1561, y una universidad en Rusia, en la Universidad Lomonosov, es apenas en 1750. Estamos hablando que pasaron más de 100 años para que Rusia, los países nórdicos, tengan universidades. Inclusive no había universidades en Estados Unidos. Las primeras universidades fueron las universidades de América Latina. En el caso de Sudamérica, la Universidad Central del Ecuador, que se llamaba la Santo Tomás de Aquino, y porque eran los jesuitas los que establecen la primera universidad, y Santo Tomás es el superior de los jesuitas y por eso lleva su nombre, y la Universidad de San Marcos de Lima, las dos primeras universidades de América. Pero ¿cómo era la educación? La educación era para aprender a temer a Dios, a temer al patrón español y a temer al ejército español. Esos eran los tres objetivos fundamentales de la educación: aprender a temer. Y esta educación, esta tara genética con la que se origina la educación en América Latina, persiste hasta el día de hoy. Tengo una nieta que estudia en un colegio católico. ¿Qué es lo que aprende? Aprende básicamente a temer al profesor, que representa la autoridad, porque el profesor le critica, le pone como motivo de burla, le quiere homogenizar, enseñar a ser igual a todas las demás compañeras. Tiene que tener el mismo nivel, cantar lo mismo, utilizar el mismo uniforme, saludar de la misma forma. No importa su identidad, sus particularidades, eso no importa. Lo único que importa es que usted le tiene que rezar el Padre Nuestro, y todos rezan el Padre Nuestro, y todos se confiesan y todos comulgan, punto final. Usted es
un siervo de Dios. Esa tara genética persiste hasta el día de hoy y es la formación con la que se lleva adelante la Universidad Católica del Ecuador y los estudiantes de esta universidad que han controlado el país. Recordemos que Osvaldo Hurtado fue presidente de la Universidad Católica, que Noboa fue el rector de la Católica de Guayaquil, que las universidades católicas han gobernado y han manejado este país en repetidas ocasiones. Yamila Maguad, por ejemplo, fue de la Católica. Entonces, tenemos que hay una educación católica que nos enseña que es una educación agresora, una educación que nos destruye a nosotros como personas y nos convierte en siervos de Dios. Y pretende convertirnos a nosotros en siervos de Dios, lo mismo que la religión musulmana en los países islámicos, donde a las mujeres se les prohíbe usar velo, se les prohíbe usar minifalda, se les prohíbe casarse cuando ellas decidan, se les prohíbe muchas cosas, manejar auto, y esto es parte de esta cultura agresora religiosa. Pero también hemos tenido la educación ciudadana, de la cual se vanagloria Rafael Correa. Yo, como persona, admiro a Rafael Correa por su capacidad de gestión, por su honradez, por su valentía, por su intrepidez y por su democratización. Democratización que permitió que los recursos del Estado, los recursos naturales, por ejemplo, el aire, el agua, el mar, sirvieran a todos los ecuatorianos. ¿Cómo? A través de las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, en el caso del agua, de las centrales eólicas, en el caso del aire, de los cables de internet, en el caso del suelo, de la minería, el petróleo. Todos esos recursos sirvieran a todos los ecuatorianos y no solamente a transnacionales y a grupos de personas. Por ese lado estoy a favor de Rafael Correa, pero la educación ciudadana es una educación donde uno aprende a ser obediente y no deliberante. Es una educación militarista, militarizada con mentalidad mental, que parte de conceptos militaristas como por ejemplo la patria. La patria es algo que llena la boca de los que están en el poder y que es una maldición para los que están oprimidos. Por eso en Venezuela ahora, el que esté en el poder te habla de patria y el que está en contra del que está en el poder te habla de invasión. Vengan e invadan la patria, hagan lo que quieran, destruyanla, arrasen con ella con tal de que le saquen al fulano de allá hasta que me toque a mí. Cuando me toque a mí, entonces volveremos a hacer otra patria. Entonces esto es la educación ciudadana. Te enseñan, tienes que usar el mismo uniforme, dar los mismos exámenes, cantar el mismo himno nacional, todos ser iguales, todos ser homogéneos, la homogenización. ¿Cómo se manejan los ejércitos? En los ejércitos hay un oficial y todos los demás se parecen. Y esto fue el mecanismo mediante el cual Hitler logró conseguir que se perdiera la conciencia humana y los nazis y el pueblo alemán no tuvieran ni el más mínimo remordimiento al matar a los judíos, ni al matar a los comunistas, ni al matar a los gitanos, ni al matar a los discapacitados. No tengan la menor conciencia cuando hacían guerra de arrasar toda Europa y destruir carreteras, caminos y todo. El bombardeo, la guerra cobarde. Esto es parte de esta formación ciudadana, la mentalidad de ciudadano que nace con las constituciones. Cuando se hace una constitución, no se reconoce a las personas, se reconoce a los ciudadanos, y los ciudadanos son los que tienen deberes y derechos. ¿Y quién le da esos deberes y derechos? El gobierno de turno, ni siquiera el país. Si el gobierno es un gobierno como el de Chile, donde estuvo el gobierno de Pinochet, pues el que se rebelaba dejaba de ser ciudadano y lo mataban, tenía permiso para matar.
Y si es un ciudadano de un país sexista, bueno, pues que maten a las mujeres, ¿qué problema hay? Y si es de un país machista, que maten a los maricones. Caso de Rusia ahorita, en este momento. La homofobia. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que los derechos de los ciudadanos no son. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que queremos formar un club de educación, comunicación y conducta que forme personas. Que son personas, individuos que pueden decidir por sí mismo en todo. Y que aprenden a decidir por sí mismo en todo desde el momento en el que comienzan a tener la posibilidad de escoger qué quieren comer, qué quieren ver en la televisión, a qué horas quieren dormir, a qué horas quieren caminar, con quién quieren salir, cómo quieren vestirse. Todo eso, aquello no era una posibilidad ante el siglo XXI, pero ahora, con el internet, todo el mundo puede aprender lo que le da la gana, no tiene por qué aprender lo que el profesor le enseña. Todo el mundo puede aprender y puede ir a conocer y puede irse a otro país si le place. ¿Qué tiene que pasar como los latinoamericanos? ¿Qué es un latinoamericano? Un latinoamericano es un infeliz e ilegal en su propio país. Es un infeliz legal en su propio país y es un feliz ilegal en cualquier parte del mundo. Un latinoamericano es un infeliz legal en su América Latina y es un feliz ilegal en Estados Unidos, en Europa, en Australia y donde le pongan, aunque sea ilegal. Bueno, y con eso concluimos, invitándoles a ustedes a través de estas charlas a irse integrando e ir sumando a este club de educación, comunicación y conducta no agresora. Gracias.